Bien, buenos días. Entonces, vamos a empezar la rueda de prensa al final de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española. Ustedes saben que esta Asamblea Plenaria tiene lugar 2 veces cada año, en primavera y en otoño, y están terminando ahora mismo los trabajos de esta Asamblea Plenaria de primavera de 2019. Para dar cuenta de los trabajos realizados está con nosotros el secretario general de la Conferencia Episcopal y portavoz de esta casa, don Luis Argüello. Buenos días a todos y gracias por su participación en esta convocatoria. Como bien saben, los obispos españoles hemos celebrado del 1 al 5 de abril la Asamblea Plenaria de Primavera en esta sede de la Conferencia Episcopal Española. La plenaria se inauguraba el lunes día 1 con el discurso del presidente de la Conferencia, cardenal Ricardo Blázquez Pérez. Después, en nombre del nuncio apostólico en España, tomó la palabra el consejero de la Nunciatura, Monseñor Michael Crotty. Han participado todos los obispos miembros de pleno derecho, excepto el arzobispo de Zaragoza, Monseñor Vicente Jiménez, que tenía otras responsabilidades en Roma. Se han incorporado a la plenaria el obispo de Ávila, Monseñor José María Gil, que ya había participado en las asambleas como secretario general, y Monseñor Francisco Orozco, obispo de Guadix, que recibieron la ordenación episcopal el 15 y el 22 de diciembre, respectivamente. Los nuevos obispos han sido adscritos a las comisiones episcopales de medios de comunicación social, Monseñor Gil, y apostolado seglar, Monseñor Orozco. En la sesión inaugural, con las palabras del cardenal Blázquez, se tuvo un recuerdo especial para los obispos fallecidos desde la anterior plenaria, Monseñor Santiago García Arcil, arzobispo emérito de Mérida-Badajoz, cardenal Fernando Sebastián, emérito de Pamplona y Tudela, y Monseñor Jaume Traserra, obispo emérito de Solsona, Monseñor también Rafael Torija, emérito de Ciudad Real. La Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal ha aprobado solicitar a la Santa Sede un mandato especial para promulgar un decreto general para toda la Iglesia en España sobre los procesos en materia de abusos sexuales a menores. Esta solicitud ha sido propuesta por la comisión creada ad hoc para la actualización de los protocolos en los casos de abusos a menores. Asimismo, también ha dado visto bueno a la elaboración por parte de esta comisión de un directorio donde se den orientaciones precisas para la prevención de los abusos y el acompañamiento pastoral a las víctimas. El iter ahora recibir el mandato solicitado de la Santa Sede de elaboración de este decreto general, su aprobación en asamblea plenaria y su posterior reconocimiento por parte de la Santa Sede. Desde el inicio de la actividad de la Conferencia Episcopal hace 52 años, este sería el 6º decreto general. La Asamblea Plenaria ha aprobado 2 documentos importantes. Por un lado, la modificación de estatutos de la Conferencia Episcopal Española. Este trabajo finalmente aprobado ha sido realizado por una comisión creada al efecto que ha ido elaborando un documento base con propuestas y orientaciones para la redacción de un borrador de estatutos. Entre las propuestas está prevista la creación de un comité especial de protección de menores y personas vulnerables, a fin de hacer todos los lugares eclesiales seguros para estas personas. Estos estatutos serán enviados a la Santa Sede para su reconocimiento. En la pasada Asamblea Plenaria se había aprobado dicho documento base que fue entregado a la Junta Episcopal de Asuntos Jurídicos para la elaboración de un borrador de modificación de estatutos, que es el presentado y aprobado en esta Asamblea. También se ha dado visto bueno al plan de formación para los seminarios mayores de España, que se ha desarrollado como está previsto a partir de la nueva Ratio Fundamentalis Institutiones Sacerdotalis, aprobada por la Congregación del Clero de la Santa Sede. Este documento prevé la realización de planes de formación nacionales, que es el que se ha aprobado ahora por la Conferencia Episcopal. El plan de formación atiende también la preparación de los formadores de los seminarios, la reestructuración de los seminarios españoles a partir de este plan de formación y reavivar y renovar la formación permanente del clero. Durante estos días los obispos han tenido conocimiento de las noticias publicadas en diversos medios sobre las actividades del COP Regine Familiae de la diócesis de Alcalá de Henares y de la irrespetuosa entrada de manifestantes en la Catedral Magistral de Alcalá en horario de culto. En un diálogo fraterno, además de expresar su apoyo y afecto a Monseñor Juan Antonio Reig Pla y a los colaboradores del COP y su más firme rechazo a la irrupción de un grupo de personas vociferantes en un templo donde se estaba celebrando la liturgia de la Iglesia, también han manifestado lo siguiente.
Nos preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el odio que se dice querer evitar o denunciar. Defendemos la libertad de conciencia de cada persona para afrontar sus diversas situaciones existenciales, buscando ayuda y acompañamiento en las personas e instituciones que les merezcan confianza, entre otras las de la Iglesia. Afirmamos la libertad de la Iglesia reconocida en la Constitución española, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa y los tratados internacionales sobre derechos humanos para ofrecer su visión de la persona y acoger y acompañar a quien libremente se acerque a ella para crecer en un desarrollo humano integral desde el anuncio del Evangelio y el amor misericordioso de Dios. El presidente de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar, Monseñor Javier Salinas, ha presentado a los obispos los preparativos del Congreso Nacional de Laicos, Pueblo de Dios en Salida, que se celebrará en Madrid del 14 al 15 de febrero del año 2020. Y está en marcha la fase preparatoria en la que se está dando especial importancia al trabajo en las diócesis. El Congreso tiene ya su propia página web con el material para el desarrollo de encuentros previos en las diócesis, la explicación del logo del Congreso, el vídeo promocional y los temas que se han elaborado para ir trabajando por grupos. Otro evento importante de la Iglesia española para el curso que viene será el Mes Misionero Extraordinario, convocado por el Papa Francisco para octubre de 2019. El director del Secretariado de la Comisión Episcopal de Misiones y director nacional de Obras Misionales Pontificias, José María Calderón, ha explicado las actividades previstas. Los obispos han recibido también información sobre la situación actual de la Universidad Pontificia de Salamanca y del Colegio Español de San José de Roma por parte de sus rectores. Además, el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, ha intervenido en la plenaria para hablar sobre el 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero secular español. También don Amadeo, obispo de Jaén, nos ha presentado con el mismo motivo del 450 aniversario de la muerte de San Juan de Ávila, las actividades que van a tener lugar en Baeza, el lugar donde el santo doctor de la Iglesia impulsó los estudios. Los obispos españoles ganaron el 3 de abril el jubileo por el centenario de la consagración de España al corazón de Jesús al peregrinar al Cerro de los Ángeles, Getafe, cruzar la Puerta Santa y celebrar la Eucaristía en el Santuario del Sagrado Corazón. Aprovechando su participación en la asamblea plenaria, los obispos se acercaron al santuario getafense para celebrar la Eucaristía en la iglesia del Monumento al Corazón de Jesús en una ceremonia presidida por el cardenal Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid y presidente de la conferencia. Su homilía está íntegra en la página web de la conferencia. El obispo de Getafe, Monseñor Ginés García, que ejerció como anfitrión, agradeció a los prelados su presencia en el santuario del Sagrado Corazón con motivo de este centenario y dio gracias a Dios por su corazón abierto. También hubo un momento especial de oración el jueves 4 de abril. Es habitual que las sesiones de trabajo finalicen cada día con una exposición del Santísimo Sacramento y en este día, ayer, los obispos rezaron el rosario uniéndose a la oración por la paz en todo el mundo convocada por la parroquia de Fátima. Como es habitual en la plenaria de abril, los obispos han aprobado las intenciones de la Conferencia Episcopal Española del año 2020 para el apostolado de la oración. También la Asamblea ha tratado distintos asuntos de seguimiento y económicos y los presidentes de las comisiones episcopales han informado sus actividades desde la última reunión de la Asamblea plenaria. Tienen ustedes la nota, creo. Entonces, a partir de ahora podemos contestar a sus preguntas. Sí. Muy bien. Si hay alguna pregunta. Laura Ramírez, luego Almudena. Sí, luego aquí. Laura. Empezamos. Sí, aquí. Buenos días. Sí. Yo quería preguntar por un caso de actualidad. La noticia se conoció ayer. Un hombre
ayudado a morir a su mujer. Y bueno, quería saber si ustedes han tenido la posibilidad de ver el vídeo en el que él le pregunta si quiere suicidarse, ella afirma y bueno, todo el vídeo, si han tenido oportunidad de verlo, y si habría si contemplarían los obispos alguna excepción para estos casos de regular la eutanasia. Y bueno, ¿y qué les parece? Pues eso, que este hombre pues se enfrente que pueda enfrentarse a 10 años de cárcel. Gracias. Sí. En primer lugar, cómo no expresar la situación de duelo y de pésame a una familia que vive una situación tan dramática. Yo creo que una vez más nos encontramos ante una situación de excepcional carga emocional y a partir de una situación de especial carga emocional nos planteamos, incluso se plantea en la campaña electoral, una reflexión que tiene que ver, por ejemplo, con la puesta en marcha de una ley. Las leyes siempre son una expresión de la racionalidad de un pueblo a la hora de tratar de regular algún asunto que tenga que ver con el bien común. En este caso, evidentemente, estamos ante un conflicto. El conflicto que se produce ante el dolor, el sufrimiento, el sentido de la vida y la propia vida. Nosotros pensamos que la muerte provocada nunca es la solución a los conflictos, ni en el caso del aborto, ni en el caso de la eutanasia, ni en otros casos, digamos, más de la vida ordinaria, en el que la muerte, si no provocada, si es al menos consentida, por ejemplo, tantas personas que mueren en el Mediterráneo queriendo entrar en nuestra Europa. ¿Por qué no nos planteamos quizás mejor, desde la afirmación radical de la vida y de la vida como don, a la hora de articular una ley que es una reflexión de la sociedad, del común de todos nosotros, ayudar a las personas en los cuidados paliativos, ayudar a los cuidadores a la hora de poder sobrellevar este momento tan singular que supone la situación de una persona dolorida, sufriente, sin esperanza quizás de sanación, el poderles ofrecer el consuelo de la compañía, del cuidado. La Iglesia apuesta por la defensa de la vida, por los cuidados paliativos. Por supuesto, no está a favor del ensañamiento terapéutico y insiste en que la muerte provocada no es la solución. Por otra parte, se podría decir que nosotros decimos esto porque tenemos una fe en la vida eterna, lo cual es verdad. Pero también lo dice el Consejo General de los Colegios Oficiales de Médicos. Si nosotros vamos al capítulo 7 de su Código Ético y Deontológico, podemos leer en el artículo 36, en el párrafo 3, el médico nunca provocará intencionada muerte, la muerte de ningún paciente, ni siquiera en caso de petición expresa por parte de éste. Es una larga tradición de la vida médica. Si podríamos irnos al juramento hipocrático, y como el juramento hipocrático ya decía hace siglos que ningún médico ayudará de esta manera otorgando droga o cualquier otro tipo de sustancia que provoque la muerte de alguien. Yo no estoy hablando, Dios me libre, de pensar en la cárcel para nadie, en este caso, pero sí estoy pensando en la necesidad de que desde la defensa radical de la vida implementemos como sociedad un apoyo a todo lo que no sea que la muerte sea la solución de los problemas, sino que tanto en el caso del aborto, en la ayuda a la madre, en el caso de la eutanasia, en los cuidados paliativos y en la atención a los cuidadores, en el caso de los migrantes, que no sea nunca, nunca la muerte el cauce, la puerta de solución a problemas indudables que tenemos en la sociedad, porque hoy los avances en la medicina hacen que se prolongue la vida y hay sin duda enfermedades degenerativas que están pidiendo de nosotros una reflexión. A veces la tecnología médica provoca un mantenimiento artificial de la existencia. Tampoco nosotros estamos en favor de eso que habitualmente la doctrina llama ensañamiento terapéutico. Pero insisto, la muerte provocada
no es la solución a los problemas que tenemos como sociedad. Hola, buenos días. Soy Almudena Hernández de la agencia Servimedia. Precisamente el punto de la vida fue el primero que esgrimió en un artículo que publicó usted ayer en la revista Eclesia de cara a las elecciones. Quería saber si, quería destacar algún otro de los puntos que subrayó en esa publicación. Gracias. Bueno, yo he hecho una reflexión que es un decálogo, pero un decálogo que tiene un prólogo y un epílogo, y que insiste sobre todo en que el compromiso cívico que como ciudadanos estamos llamados a vivir no puede agotarse en depositar una papeleta en la urna el día que nos toca votar, sino que es un asunto, el compromiso de arrimar el hombro por el bien común que nos afecta a todos los días del año. Desde ahí yo hago un ejercicio de reflexión, evidentemente para creyentes, pero para todo hombre y mujer de buena voluntad que quiera desde esta reflexión poder hacer la suya propia, porque en definitiva la hora de votar es un ejercicio de discernimiento que cada cual de nosotros hacemos pensando en lo que puede ser mejor para el bien común. Yo hablo ahí de la vida humana, hablo de la vida, fijaros la importancia que tiene nuestra sociedad, en la española y en la europea, eso que llamamos el invierno demográfico. Es cómo puede ser que ante un invierno demográfico tan grande, tan fuerte, asistamos como que no pasara nada a casi 100.000 abortos al año, a negarnos a la entrada de los migrantes, a no hacer una propuesta fuerte, decidida, al apoyo de la familia abierta a la vida. ¿Cómo podemos al mismo tiempo querer solicitar ayudas para la España vacía o vaciada, cuando lo primero, para poder distribuir población, es que haya población? Tanto a través del crecimiento vegetativo como a través del crecimiento migratorio, que son las dos fuentes de crecimiento de la población de un pueblo. Que haya nuevos nacimientos y que estemos dispuestos a acoger a los que vienen de otros lugares. También hago una referencia al pacto educativo, que creemos que tiene su corazón en el artículo 27 de la Constitución española, que nosotros defendemos en su redacción actual. Somos conscientes que la salida de la crisis económica es una salida casi en falso, en la medida en que muchas de las condiciones laborales, que las reglas de juego que han surgido después de la crisis, hace que muchas personas, aun teniendo trabajo, no tengan el sustento necesario para una vida digna. Por eso nos parece tan importante buscar juntos, como sociedad, y eso les pediríamos a nuestros partidos políticos, que encabecen la búsqueda de un nuevo pacto social a la hora de la distribución de las rentas, a la hora de abordar la economía global, las nuevas tecnologías y, sin duda, el poder sostener con la actual situación demográfica los 4 pilares del estado del bienestar, la educación, la sanidad, los servicios sociales y las pensiones. Es bastante complicado si no estamos dispuestos a abordar, además del pacto social, una reforma del propio estado del bienestar que tendría en su corazón la propuesta de una pirámide demográfica que sea distinta de la que tenemos ahora, para lo cual, ¿quién puede decir que apoyar la vida no sea progresista? ¿Quién puede decir que apoyar una familia, un matrimonio entre hombre y mujer abierto a la vida no sea progresista y no colgarle el cartel de familia tradicional, a veces cuasi medieval? ¿Quién puede decir que apoyar la vida como el corazón, como el tronco del árbol, donde se cuelgan todos los derechos, donde podemos abordar todos los dolores, sufrimientos y todas las propuestas? ¿Quién puede decir que esta no sea una buena propuesta para el bien común, aceptando respetuosamente que puedan tenerse otros puntos de vista? También, por eso hablamos de los inmigrantes. Al hablar de la organización territorial del Estado, subrayo la importancia de una cultura del encuentro, del diálogo, teniendo en cuenta que es algo bueno la trayectoria compartida que las nacionalidades y regiones de España hemos vivido juntos a lo largo de tantos siglos, y que en definitiva este diálogo, teniendo en cuenta esta trayectoria, también habría de contar con el horizonte de los desafíos globales que nos afectan a todos. Es ahí donde hablo del derecho a decidir.
El derecho a decidir es una especie de mantra que en muchos ámbitos de la sociedad se repite para tratar de justificar desde lo que es una expresión formal de la autonomía humana o del derecho, el decir, como tengo derecho a decidir, puedo decidir. Pero la moralidad no la da el derecho a decidir en sí mismo, sino el contenido de lo que se decide y el contexto de la decisión. Esto vale para el asunto de las nacionalidades y regiones de España, como vale también para los asuntos que pudiéramos llamar de la identidad personal. Es que puedo decir que es legítimo afirmar que como tengo derecho a decidir, puedo poner en riesgo o incluso aniquilar la vida que está en el seno de una mujer que le lleva. Es que el derecho a decidir puede hacer que se entronice el sentimiento a la hora de decir, tengo esta orientación, tengo esta otra, cambio de sexo, dejo de cambiarle, voy para atrás, voy para adelante. Nosotros afirmamos, yo en este caso, porque sé que firma este artículo, que el derecho a decidir hay que valorarle no en sí mismo, no como legitimación de esta especie de mantra jurídico incompleto, para desde, como digo que tengo derecho a decidir, puedo decidir cualquier cosa, sino que hay que mirar el contenido y el contexto social y, por tanto, también en el caso de la vida española actual, nuestro marco social e institucional, constitucional en este caso, donde se toman las decisiones. Yo luego hablo también de la crisis global y el positivismo relativista que vivimos hace que sea importante el factor religioso, porque hay muchas cuestiones prepolíticas. En una época de cambio tan fuerte como la que vivimos, la democracia representativa, para regenerarse, tiene constantemente que acudir a fuentes de sabiduría, a fuentes de ética, a fuentes de moralidad, a fuentes ideológicas que los partidos políticos presentan como argumento previo a la elaboración de sus programas. Nosotros ofrecemos unas palabras fundantes para nuestra vida común, que han marcado tanto la vida europea a lo largo de siglos. No matarás, no robarás, no mentirás, no cometerás actos impuros, ama a tu prójimo como a ti mismo. La verdad nos hace libres, no podéis servir a Dios y al dinero. Tratad a los demás como queréis que ellos os traten. Sois hermanos. A nosotros nos parecen que estas palabras de una tradición de la que somos depositarios son fuentes prepolíticas que pueden ayudar al diálogo ético y de discernimiento que tenemos. Bueno, la pregunta me ha dado oportunidad de leerme casi todo el manifiesto, así que gracias. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nacho Pulido para 120 minutos. Le quería hacer también una pregunta relacionada con la actualidad. La han tratado ustedes en la asamblea plenaria. Estoy leyendo aquí la nota final, el epígrafe en relación a las informaciones difundidas sobre la diócesis de Alcalá. Leo que expresan su apoyo y afecto por el obispo Rey Pla y a los colaboradores del Centro de Orientación Familiar. Y dicen, nos preocupa asistir de nuevo a un ejercicio de manipulación de la verdad. Es decir, mi pregunta es entonces, ¿consideran que esas informaciones que han aparecido apoyadas por varios testimonios son falsas? Es decir, ¿consideran que en ese centro de orientación familiar no se han llevado a cabo terapias regresivas, terapias para, entre comillas, curar la homosexualidad? Gracias. Consideramos, primero, la manera en cómo se ha tratado de conseguir la información. A través de un medio, bueno, que ustedes como periodistas pueden lo mismo justificar, pero es un medio en el que se trata de acceder, bueno, a través de una sutil manera que sorprende la buena fe del interlocutor. Se ha dicho además también que la persona con la que se dialoga y que acompaña no tenía ninguna titulación. Es licenciada, no sé si doctora en biología, y ha hecho el máster sobre matrimonio y familia del Instituto Internacional Juan Pablo II. Seguramente yo creo que aquí hay un equívoco que tiene que ver con la expresión curar.
Nosotros, y lo digo claramente, ya tuve oportunidad de decirlo a los micrófonos de La Sexta, que nos han acompañado durante esta conferencia episcopal prácticamente mañana, tarde y noche, a la puerta de la casa. No, yo sí. Yo sí, y me preguntaron, ¿cree usted que la homosexualidad se cura? Y dije, no, porque no es una cuestión que hayamos de situar ahora. Es decir, que en la tradición médica esto ha tenido diversos desarrollos, sino que ahora es evidente, y además nosotros no somos expertos en cuestiones de medicina, respetamos lo que diga la comunidad médica. Pero fíjense, nosotros hemos estado en el Cerro de los Ángeles a un jubileo que tiene como lema sus heridas nos han curado. Es decir, que la expresión curación es una expresión habitual en la vida de la Iglesia. Es más, a Jesucristo en el Oriente cristiano se le llama el sanador. El Cristo del que soy yo más devoto, que es el Cristo de Villerías de Campos, se llama Cristo de la salud. Es decir, que nosotros pensamos que la cuestión médica no es de nuestra competencia, por lo menos de nuestra competencia directa. Es verdad que en el pueblo santo de Dios hay cristianos que son médicos, pero desde el punto de vista de la responsabilidad del magisterio de la Iglesia, de las propuestas de la Iglesia, no tenemos competencia médica. Pero sí creemos tener competencia para personas que, viviendo una orientación, quieran vivir un cuidado en la vida de esa orientación, quieran vivir un acompañamiento y que se respete también, en medio del elogio de la diversidad y de la inclusividad, que se respete una diversidad más, la de aquellas personas que, teniendo un cuerpo de varón, de mujer, sin embargo tienen una orientación que en principio no les parece que vaya acorde con su propia corporalidad, lo vivan eso con una preocupación, con un malestar, y quieran buscar una compañía que les ayude a vivir ese momento. La propuesta del COP diocesano de Alcalá es una propuesta de acompañar a las personas que lo deseen desde el punto de vista del discernimiento espiritual, y si utilizamos la palabra curación, solo sería legítimamente utilizada desde el punto de vista de la curación o sanación espiritual, que es en nuestra jerga, vuelvo a decirlo, hemos estado en Getafe en un encuentro que tenía como lema sus heridas nos han curado. La liturgia de la Iglesia, todos los domingos en el tiempo de Cuaresma, si ustedes cogen el libro de las vísperas, verán que se canta un cántico de la carta primera de San Pedro, donde se dice, todos los domingos lo decimos, tus heridas nos han curado, sus heridas, las del Cristo, nos han curado, porque uno ve que precisa curación de sus desánimos, curación de sus conflictos, curación de su avaricia, curación de sus malos impulsos. Nosotros nos parece que es legítimo quien libremente quiera, mayor de edad, y si es menor de edad, con el apoyo de sus tutores legítimos, pueda acercarse a la Iglesia y buscar cuidado, compañía, discernimiento, amistad. Hola, señor Argüello, buenos días. Soy Olga Pereda, redactora del Periódico de Cataluña. Yo le quería preguntar sobre el punto del mandato que van a solicitar a la Santa Sede para tratar los abusos sexuales a menores. Quería saber si nos podía explicar un poquito más los puntos fundamentales y si este mandato se va a poder investigar abusos sexuales a menores que hayan podido cometerse en el seno de la Iglesia en el pasado, o sea, si tendrá efecto retroactivo o no, o es a cara presente. Y bueno, ¿cuándo se puede poner en marcha? Si es como una especie de comisión con algunos obispos, si hay que pedir permiso antes al Vaticano. Sí. Gracias. Bien. Primero quiero resaltar la novedad que supone este asunto. Ustedes han visto que muchas veces cuando nos preguntan a la conferencia episcopal les decimos no podemos responder,
porque no tenemos una jerarquía directa sobre los obispos. No podemos responder, porque un colegio de religiosos pues tiene sus propias reglas de juego, y es así. Es decir, cuando ha habido algún problema de este tipo en un colegio, no se informa al obispo del lugar, sino que si es de una congregación religiosa, va a su provincial o a su superior en Roma. Esta es una realidad de la Iglesia compleja, que hace que a la hora de los datos que tantas veces nos piden ustedes, desde el punto de vista de esta casa y a veces del propio obispo diocesano, no sea posible. Por eso nosotros pedimos un decreto general, que la Santa Sede nos dé autoridad para que, teniendo un decreto general, la Conferencia Episcopal Española pueda legislar para todo el territorio español, para todos los obispados y para todas las congregaciones religiosas. Sí, sí. Entonces, si al final se nos concede la autorización, quiero decir que no estamos esperando a que nos llegue la autorización. Ese decreto general nosotros le tenemos ya prácticamente elaborado, ha sido objeto de estudio, de diálogo, de trabajo en estos días de asamblea. Y también un directorio que desarrolle con más precisión las medidas a adoptar para prevenir los abusos, cómo solucionar los casos que se puedan dar, cómo atender a las víctimas, y las víctimas están en el pasado y en el presente, desgraciadamente a veces, cómo tratar a los sacerdotes acusados y condenados, porque en este asunto por lo menos hay 4 víctimas, 4 tipos de víctimas. Las víctimas directas de ministros de la Iglesia, que son para nosotros gravísimas y un escándalo, pero reconózcamelo, son un grupo minoritario en el conjunto de la sociedad. Nos preocupan las otras víctimas, muchísimas víctimas, cuyos victimarios no son eclesiásticos, pero nos preocupan igual. De hecho, nosotros desearíamos que en este decreto pudiera también acogerse la posibilidad de que víctimas no directamente de eclesiásticos pudieran también acudir a los recursos que se puedan ofrecer. También hay otro tipo de víctimas, los acusados injustamente. Y no lo digo en abstracto, sino porque esto, aunque es verdad, como se reconoce desde la congregación, que el número de acusaciones falsas es pequeña, pero es. Y muchas veces cuando una persona ha tenido, como suelen decir ustedes, la pena de telediario o la pena de portada en un medio, aunque luego se le declare inocente por el Tribunal Civil, por el Tribunal Eclesiástico, por la Congregación de Roma, esa persona queda marcada. Y hay otro número de víctimas, que yo en mi relación cotidiana con el pueblo de Dios me preocupa de una manera especial, que es el escándalo de tanta gente de buena fe en la Iglesia. El escándalo promovido a 2 niveles. Primero, por lo que supone que una persona con la autoridad moral de un consagrado abuse. Eso escandaliza al pueblo de Dios, ¿cómo no? Pero también el escándalo que les produce el ver constantemente la repetición de asuntos, a veces repetidas veces, poniendo el foco precisamente en una institución que está queriendo salir al paso, que reconoce que lo ha hecho mal durante tiempo, que ha mirado para otro lado, pero que ha reunido a todos los presidentes de conferencias episcopales del mundo, que lleva dando pasos, porque este decreto general por el que me pregunta, el hecho mismo de estudiarle, ya está suponiendo para nosotros un ejercicio de cambio de mentalidad. El abordar el directorio ya está suponiendo para nosotros un cambio de mentalidad. La implementación del mismo, ya hemos dicho en la propia nota el ITER, pedimos el mandato general, nos le dan, como tenemos el decreto preparado, se le mandamos, nos le aprueban y a ponerlo en marcha. Pero ya está de alguna forma poniéndose en marcha en el cambio de mentalidad que produce. ¿Cómo nos gustaría a nosotros, por ejemplo, que el Comité Olímpico Internacional, que federaciones deportivas, cuando ustedes mismos han dado noticias de entrenadores, de profesores, que desgraciadamente han llevado a cabo estos abusos, y entonces se mira al presidente de la federación, cuando en algún colegio, no de la escuela de la Iglesia, sino en otros colegios ha habido estos abusos, se mira al ministro de Educación o a la ministra de Educación,
cuando deportistas han cometido estos abusos, se mira al presidente de la federación de turno o del Comité Olímpico Internacional, y deberíamos también en estas instituciones hacer un esfuerzo de protocolos, hacer un esfuerzo de prevención, hacer un esfuerzo de selección del personal. Les aseguro que eso la Iglesia Católica en España lo está haciendo. Seguramente con lentitud. Seguramente sin haber pedido lo suficiente perdón por haber estado durante un tiempo mirando para otro lado, pero veamos cómo era el ambiente global de la sociedad en su conjunto. Pero estamos en ello, y es la primera conferencia episcopal del mundo, que pide a la Santa Sede un decreto general para poder legislar en todo el territorio de la conferencia. Hola, buenos días. Mar Rey, de La Sexta, ya sabes. Bueno, como tengo el turno tan tarde, ya está. Estuvo el Papa el otro día en La Sexta. Lo sé. Bueno, como me ha tocado el turno muy tarde, ya está casi todo preguntado. Y ya me ha respondido a eso que ustedes, a esa terapia para combatir la homosexualidad es un poco una cura espiritual. Es a lo que usted ha referido que... Y yo tampoco niego que nosotros planteamos, porque no decimos el espíritu va por un lado y la carne va por otro. Es decir, que la sanación espiritual tiene consecuencias en la vida de las personas, para bien. Vale, entonces... pero no hay terapia restaurativa en este sentido. Y yo podría preguntarle la pregunta inversa. ¿Cómo verían ustedes una terapia de sanación, una curativa espiritual, o como ustedes quieran, que fuera una terapia contra la homofobia? Bien, estupendo. Todo lo que sea terapia contra el odio, nosotros somos especialistas en predicar el amor, luego lo vivimos medianamente, pero nosotros estamos a favor. Pero lo que a mí me sorprende es que personas que nos denuncian por delito de odio tengan un gesto tan poco amable como entrar en un templo cuando se está disponiendo la gente para comenzar la celebración de la Eucaristía, entrar dando voces, insultando e interrumpiendo este acto. ¿Cómo lo llamamos? ¿Flores y pájaros? ¿Amor? ¿O liturgiofobia? ¿Eucaristiofobia? Hombre, ¿por qué no buscamos juntos cómo hacer mejor las cosas, no? ¿Por qué no? ¿Por qué no una cultura del encuentro? ¿Por qué no dialogar sin prejuicios? Bien, No, la última no, la penúltima. Laura, porque luego basta. Está llegando el micro. Sí, he dicho la penúltima, si hubiera otra, por supuesto, era solo una. Buenos días, soy Laura, aquí del diario ABC. Bueno, es una pregunta muy sencilla, simplemente quería saber si este decreto general va a ser público o va a ser una normativa privada al que no va a tener acceso. No, por supuesto, cuando el decreto general esté aprobado y autorizado por la Santa Sede será publicado y público. Hola, buenos días. Si el Papa finalmente accede y les da ese mandato, ¿la Conferencia Episcopal Española investigará el pasado? La Conferencia Episcopal Española dará cauces para que personas que quieran denunciar situaciones que hayan podido vivir o personas que conozcan situaciones de encubrimiento puedan manifestarlo. No vamos a ir nosotros sitio por sitio con una lupa a ver lo que ha ocurrido, porque en todas cosas sería complicado. Pero sí que estableceremos cauces para que personas que conozcan, o bien por haber sufrido... Estos días se ha hablado mucho de nuestros diálogos con las víctimas. Yo, desde el tiempo que soy secretario, he tenido la oportunidad, porque han querido que así fuera, de hablar con 3 personas que habían tenido abusos. Las 3 me dijeron que no querían que se supiera, que querían respetar su intimidad, que lo que deseaban es poder tener un diálogo, contar lo que había ocurrido. En los 3 casos, también tengo que decir, para ser leal, en los 3 casos, el abusador, acepto la palabra de los que vinieron, había ya fallecido. Y dije, mira, nosotros por ningún momento quisiéramos que esto se supiera, porque las 3 personas tenían una familia nueva establecida y no querían hablar de este asunto. Quiero decir que esto de la investigación proactiva es complicado. Sí ofrecer los cauces para que aquellos que deseen o que conozcan
situaciones de encubrimiento puedan plantearlo, pero otro tipo de investigación pensamos que no es nuestro campo. Vale, pero muy rápido. Hay algunas diócesis que han informado de que van a realizar, por ejemplo el de Solsona, una investigación. Sí, Eso, pero la forma de hacer la investigación es pidiendo que las personas que conozcan lo digan. Porque si no, ¿cómo te vas? ¿Coges el túnel del tiempo para irte a los años 40? ¿Eh? Pues mira, precisamente por la forma de vivir estos asuntos, creo que de archivos pocos, y por otra parte, en muchos casos, como de hecho los asuntos que están saliendo, fíjense la cantidad de ellos, que no entro ni sin más o menos, digo la cantidad, que son de entidades religiosas no diocesanas. En el archivo de la diócesis eso no existe, ni puede existir. Pero cuando el tipo de comportamiento ha sido de los trapos sucios se lavan en casa, no, el ponerlo por escrito no parece a la práctica más habitual. O sea que el buscar los archivos, les puedo asegurar que en la mayoría de las diócesis con este motivo hemos mirado nuestros archivos secretos y no hemos encontrado nada. Yo hablo ahora por mi casa, yo los demás no lo sé. Porque es bastante raro que esto se dejase por escrito. José Lorenzo. Okay. Hola, buenos días. José Lorenzo, de la revista Vida Nueva. Hace unos días una asociación musulmana denunció por presunto delito de odio a un destacado miembro de Vox. Unas semanas antes había sido la comunidad judía la que había mostrado su preocupación también por unas declaraciones negacionistas de otro destacado representante de esta formación política. Quería preguntarles si temen ustedes que se puede identificar en estas elecciones el voto católico con el de una formación que dice defender la identidad cristiana de España y las raíces cristianas de Europa. Sí. Gracias. Sí, yo a este respecto casi prefiero leer lo que ya está escrito. Se requiere un discernimiento de las opciones electorales, aun sabiendo que ningún programa político agota las exigencias del Evangelio. Tampoco puede esperarse de la política la salvación, ni de ningún programa de gobierno el establecimiento pleno de la justicia y el bien. El elector católico procurará inclinarse por aquel que a su juicio conduzca con mayor eficacia hacia el bien común de la sociedad, aceptando que la misma fe cristiana puede conducir a compromisos políticos diferentes. Más aún, yo creo que nuestro propio camino de discernimiento eclesial, el decir que alguien se autodenomine como el portavoz o el referente de un partido cristiano, en principio eso no lo vemos como simpatía. Yo creo que lo que hay que ver son los programas de cada cual, eso sí, lo que cada cual dice. Nosotros ofrecemos una reflexión que en realidad es permanente desde la llamada doctrina social de la Iglesia, desde el punto de vista de los creyentes, y cada cual que haga su discernimiento y decida sabiendo, porque a veces las comunidades que nos movemos por ideales, a veces nos volvemos un poco puritanos y nos parece que es imposible que nadie responda plenamente a lo que nosotros decimos o queremos, ¿no? Yo creo que algo estupendo de la vida católica es el amor a lo real. Nosotros no somos idealistas. Sí que tenemos un ideal, pero no somos idealistas. El amor a lo real y haciendo un discernimiento entre las cosas que pasan y la iluminación que tenemos y lo que queremos vivir juntos. Y desde ahí que cada cual haga su discernimiento y decida con los criterios evidentemente que tenemos, en el que la vida, el principio de subsidiariedad, la solidaridad, la prioridad de los pobres y el bien común están como nuestros puntos de referencia. Bien, pues muchísimas gracias. Yo creo que ha sido una rueda de prensa extensa y con muchísimas preguntas y muchísimas respuestas. Creo que a la salida tendrán esta publicación, la revista Eclesia de esta semana, que es donde dice buena parte del artículo al que se ha referido el secretario general. Y aquí están los trabajos que hemos hecho, ¿no? Del mes misionero, la exhortación del Papa, que también hemos acogido y recibido, lo de
mes en salida, y también hemos recibido a todos los obispos, hemos entregado a todos los obispos las actas del encuentro de Roma sobre la protección de menores, con todos los discursos que ayer tuvieron lugar y el discurso del Papa. Pues muchas gracias a todos. Buenos días y gracias. Tendremos oportunidad de encontrarnos más veces.